Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí hoy con vosotros en este Congreso Nacional de Psicología. Antes de comenzar, pues obviamente me gustaría dar mi más sincero agradecimiento a la organización del Congreso por haber considerado esta mesa de debate adecuada para el Congreso, que yo creo plenamente que lo será. Y bueno, pues si os parece bien, como vamos siempre de tiempo ajustados, podemos dar comienzo a esta mesa de debate. Entonces, el hilo argumental o cómo vamos a desarrollar esta mesa será la siguiente, ¿no? Haré una pequeña presentación de los ponentes que obviamente no necesitan tal presentación para ir directamente al grano, donde abordaremos la perspectiva, digamos, que plantea cada uno de ellos dentro de un enfoque, pues, colaborativo, es decir, de intentar buscar confluencias, que obviamente las hay entre los diferentes integrantes de la mesa, ¿no? Y posteriormente, después de que cada uno hable 12 minutos, 15, pues os invitamos a que hagáis vuestras preguntas para esos últimos 15 minutos, generar una especie de debate, comentar un poco las cuestiones de fondo, etcétera. Así que, si os parece bien, doy paso a la presentación de los ponentes y de esta mesa que lleva por título, como podéis haber visto en la introducción, pues explorando los criterios para evaluar los tratamientos psicológicos. Bueno, esta mesa está formada por expertos de reconocido prestigio que recogen un poco la pluralidad de enfoques que es inherente a nuestra profesión, a la psicología como ciencia del comportamiento y de las personas. En primer lugar, pues está Marino Pérez, que obviamente no necesita presentación, pero bueno, pues sabéis que para los que tal vez estáis iniciando este campo de la psicología o pertenecéis a otros países y estáis viendo esta mesa de debate, pues Marino Pérez es catedrático en la Universidad de Oviedo y bueno, pues obviamente es una persona con un amplio recorrido, además de psicólogo clínico, y tiene libros sumamente interesantes, como por ejemplo el mito del cerebro creador o ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, ¿no? A continuación, pues os presento a Luis Botella, que es profesor en la Universidad de Ramón Llull y concretamente en la Facultad de Psicología. También es psicólogo clínico y también tiene experiencia en el ámbito académico, y recientemente, en el 2020, acaba de publicar un libro en Desclé que lleva por título La construcción del cambio terapéutico. Un libro también sumamente interesante. Y también tengo que presentar a Alberto Jimeno, que es psicólogo clínico vía PIR, trabaja en la práctica clínica privada y también ha trabajado en el Sistema Nacional de Salud, concretamente en la zona de Asturias, y también ha sacado un libro que también recomiendo a las personas que estáis escuchando este debate, que es Mejorando los resultados en psicoterapia, principios terapéuticos basados en la evidencia, que ha sido publicado en Pirámide. Y yo mismo, que soy Eduardo Fonseca y soy profesor en la Universidad de La Rioja, ¿no? Un poco el hilo argumental que se va a desarrollar a continuación, hemos intentado que cada uno aborde un tópico un poco diferente al resto, aunque obviamente hay un hilo conductor común, ¿no? Hay una transversal que está, digamos, que es común entre los diferentes puntos de vista que vamos a abordar hoy, siempre buscando de fondo cuál es la mejor evidencia o los mejores criterios, o cuáles serían los criterios para evaluar la eficacia, la efectividad y la eficiencia de los tratamientos psicológicos, ¿no? Marino hará una introducción o abordará más el concepto de explorando estos criterios desde un punto de vista cualitativo dentro de la pluralidad de enfoques que hemos comentado anteriormente. Luis hablará de la perspectiva subjetiva del paciente, o si queréis del cliente o consultante, desde un enfoque psicológico. Alberto hablará de la efectividad en contextos de la práctica real. Concretamente se focalizará en la evidencia basada en la práctica y en los factores comunes. Y en mi caso, que empezaré ahora, hemos optado por hablar desde un punto de vista más clásico, entre comillas, o digamos lo que está un poco encima de la mesa y que es un poco la trayectoria que estamos recogiendo, que es la que se pone encima de la mesa, si hay que mantener, si hay que mejorar, si hay que complementar, etcétera, ¿no? Bueno, pues dentro de este contexto, el meollo de este debate, la idea es que genere un germen de debate abierto, transparente, colaborativo, con la finalidad de fomentar ese debate sobre cuáles son los mejores criterios para evaluar los tratamientos psicológicos dentro de
esta pluralidad de enfoques, ¿no? Sabéis que la psicología como actividad profesional pues tiene que estar guiada por la racionalidad científica y la mejor ciencia disponible. Esto obviamente no es una cosa que se me ocurra así, sino que también viene del código deontológico, y la idea un poco es pues asentar las bases de los mínimos y los máximos que podríamos considerar como una actividad científica con un mínimo rigor en el campo de la psicología, ¿no? Nada más y nada menos es lo que se va a plantear aquí con estas preguntas de fondo, ¿no? ¿Qué actividad profesional de la psicología cumple criterios de calidad y racionalidad científica? Por lo tanto, ¿y qué actividad profesional no lo cumple? ¿Eh? ¿Sobre qué aspectos debemos construir esos criterios para evaluar esa calidad en términos de eficacia, eficiencia y efectividad? A través de la relación terapéutica, a través de los RCT o los ensayos controlados y realizados, a través del caso N=1, caso único, a través de la metodología evaluativa, de los métodos mixtos, que es la combinación de lo cual y lo quanti. Bueno, y otra cuestión que hay de fondo es ¿y cómo salimos del atolladero de las categorías diagnósticas y de la crisis del diagnóstico psiquiátrico, y eso implementado tanto en el Servicio Nacional de Salud como en la práctica privada, ¿no? Bueno, pues brevemente, después de esta introducción, yo voy a abordar muy rápidamente, voy a hacer una introducción al tópico para poner encima de la mesa un poco qué es lo que hay. Podríamos estar todos más o menos de acuerdo que los tratamientos psicológicos a día de hoy han mostrado su eficacia, es decir, su relación causa-efecto, su efectividad, es decir, en el contexto cotidiano, y su eficiencia, coste-beneficio, para el abordaje de una amplia gama de trastornos mentales y, si queréis, por no utilizar la palabra trastornos mentales, problemas psicológicos, ¿no? Tanto en la adultez como en la infancia y la adolescencia. Creo que, obviamente, esto se tiene que matizar, pero en general podríamos estar más o menos de acuerdo que la psicoterapia funciona, ¿no? Razonablemente bien para un conjunto de problemas o trastornos psicológicos, ¿no? No voy a poder ser muy, digamos, desarrollar un discurso en profundidad de la diferencia entre conceptos, pero creo que los tratamientos psicológicos con apoyo empírico, pues es un tema nuclear para la psicología, que ya, digamos, tiene un largo recorrido, pero que podríamos pensar que se inicia con los trabajos de Eysen, etcétera, pero consideramos que uno de los principales buques insignia de la psicología, que todos, digamos, deberíamos tener presente, pues es la psicoterapia y los tratamientos psicológicos, en qué medida tienen que estar empíricamente apoyados o no, ¿no? Obviamente sabéis que este movimiento surge en los años 90 y un poco antes del campo de la medicina basada en la evidencia. Sabéis que el código deontológico de la psicología en los artículos 17 y 18 pues habla de un esfuerzo continuado en la actualización, es decir, la necesidad de seguir formándose en cuáles son los mejores tratamientos psicológicos, y que en la medida de lo posible, en función del state of the art de la cuestión, pues deberíamos utilizar aquellos tratamientos con mayor o con respaldo científico, ¿no? Digamos que estos son unos mínimos en los que más o menos todos deberíamos estar más o menos de acuerdo. Esto se recoge en diferentes documentos de la Asociación Americana de Psicología y divisiones, como por ejemplo la 12 y la 53, que hablan de los tratamientos psicológicos empíricamente apoyados. Luego, pues mis compañeros hablarán pues, de las relaciones terapéuticas con apoyo empírico, ¿no? No solo de los tratamientos, sino también de las relaciones terapéuticas, ¿no? Tenéis esta información que podéis consultar de la Sociedad de Psicología Clínica de la División 12 de la APA. Tenéis también información de tratamientos psicológicos empíricamente apoyados dentro de esta página, que es Effective Child Therapy, de la División 53 de la Asociación Americana de Psicología, donde viene también tratamientos psicológicos tanto para trastornos al uso como para diferentes problemáticas psicológicas que acontecen en la infancia y la adolescencia. Además de estas directrices o guidelines, pues obviamente de la Asociación Americana de Psicología tenemos las guías NICE, tenemos también las guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud, y tenemos otros documentos como por ejemplo la Red Escocesa Intercolegial o la NREPP, ¿no? Obviamente, cuando nos preguntamos sobre cuáles son los mejores tratamientos psicológicos, y yo no lo voy a poder comentar aquí, pero sí me gustaría dejarlo mencionado, nos deberíamos preguntar cuál es la naturaleza de los tratamientos psicológicos, si son más bien enfermedades cerebrales, como dicen algunos, o son más bien problemas psicológicos al uso, poniéndolo en el epicentro a la persona, y eso va de la mano de la crisis del diagnóstico psiquiátrico y de los manuales clasificatorios al uso, que también esta idea va a estar por ahí sondeando de si debemos
continuar hacia otros modelos más allá, digamos, de estos sistemas clasificatorios internacionales, ¿no? Un poco lo que vengo a traer en mi caso es, pues, cuáles son esos criterios, digamos, que están más ampliamente utilizados en la literatura dentro de los modelos del RCT y del ensayo clínico aleatorizado, pues están este documento clásico, ¿no? de Chambliss, etcétera, y colegas, ¿no? Donde comenta, pues, cuáles serían esos criterios, ¿no? Más o menos, y se ve que se pone encima de la mesa la importancia, pues, pues de los RCT, ¿no? Bueno, y dentro de este modelo pues habría tratamientos bien establecidos, probablemente eficaces y otra categoría que no estaría aquí incluido, ¿no? También en las guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud pues tenemos los niveles de evidencia y los grados de recomendación que se vuelven a centrar en ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas y en función de la calidad de ese ensayo clínico pues podríamos hablar de diferentes niveles de evidencia que va muy similar a los grados comentados por la APA y de ahí se deducirían grados de recomendación, ¿no? También hay un modelo menos conocido, pero que creo que puede ser interesante para aplicar en el campo de la infancia y la adolescencia, que básicamente sigue este mismo hilo de varios niveles de evidencia en función de si el tratamiento funciona bien o está bien establecido o no funciona, ha sido probado pero no funcionó, ¿no? Claro, esta polémica y dilema que hay de fondo a veces entre si es mejor hablar de tratamientos psicológicos al uso o de modelos psicoterapéuticos en ese eje de tensión, pues a veces trae consigo derivadas que es la falta de actualización de este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, también quiero dejar aquí un poco de relieve que al final esta búsqueda de cuál es el mejor nivel de evidencia tiene repercusiones a nivel clínico, a nivel sanitario, ¿no? Es decir, que también en la medida de lo posible hay que seguir esos estándares en los que nos movemos dentro de la comunidad científica y sobre todo dentro del Sistema Nacional de Salud, que tal vez sigue otras pautas o otras reglas a las que vamos a hablar aquí o se deberían implementar, ¿no? Un ejemplo claro de la importancia de los RCT y cómo eso se trasvasa a la práctica clínica es, por ejemplo, el estudio SICAP, ¿no? Que es un estudio mediante una metodología que es el RCT, etcétera, pues que pone encima de la mesa la importancia del tratamiento psicológico en un sistema que seguía por estas directrices, ¿no? Recientemente nosotros hemos publicado varios artículos que firman muchos autores, en cada uno más o menos 80, que ponen encima de la mesa esto, ¿no? La importancia de los tratamientos empíricamente apoyados en español, ¿no? Redactado en español y bueno, de ahí se derivan diferentes conclusiones, que básicamente es que parece que la TCC es el gold estándar, que, bueno, pues que los tratamientos psicológicos funcionan para una amplia gama de trastornos o problemas psicológicos al uso y que el grado de apoyo empírico todavía es muy dispar en algunos trastornos, ¿no? Como por ejemplo en el trastorno bipolar, que casi no hay tratamientos RCT específicamente solo con tratamiento psicológico y siempre se utiliza en combinación con el tratamiento farmacológico, ¿no? Es decir, que el campo de la psicoterapia tiene que rescatar y resituar campos de intervención que han sido, entre comillas, secuestrados, ¿no? El campo de la psicosis es otro, y bueno, obviamente hay algunas limitaciones, como la palabra evidencia, que van a comentar luego mis compañeros, y lo dejo anotado para darles pie y paso a ellos. Estas críticas a los niveles de evidencia, si hay vida más allá de los RCT y que vienen del modelo médico, y si habría que incorporar otras cuestiones, que es las que se van a desarrollar a continuación, como los aspectos quali o la práctica basada en la evidencia. Bueno, que a veces es difícil diferenciar si es más bien un approach, una técnica o un modelo. Y bueno, obviamente nos queda mucho trabajo por delante, pues incorporar nuevas tecnologías a las tecnologías de la información, hacer esos tratamientos psicológicos accesibles, establecimiento de debates como el que hoy tenemos aquí y consorcios donde, digamos, más o menos la profesión de psicólogos y psicólogas nos pongamos de acuerdo en un eje en común, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues, estudiar y comprender los mecanismos del cambio que todavía en el siglo XXI son puramente convencidos, ¿no? Este debate lo que trata es de abrir caminos, como el rover en Marte, y, bueno, a partir de aquí, pues, intentar sondear otros mundos, si fuera posible, o por lo menos abrir camino para el debate, ¿no? Así que ahí tenéis mi correo por si queréis comentar algo, quedamos a vuestra entera disposición y le cedo la palabra al profesor Marino Pérez. Has hecho. Arranco mi exposición a partir del subtítulo del libro que has citado, Ciencia
y pseudociencia en psicología y psiquiatría, más allá de la corriente principal. ¿Cómo ir más allá de la corriente principal sin dejarla de lado, de acuerdo con el pluralismo que nos convoca y del cual participo y yo sostengo naturalmente pues, en ese libro, ¿no? Entiendo por corriente principal pues la psicología que está dentro del predominio de la metodología cuantitativa, de acuerdo con una ciencia positivista natural y que pues, abraza o deriva en el modelo biomédico. Esa para mí sería, a grandes rasgos, la corriente principal. Hay buenas razones para entender que sea así esa corriente principal, ¿no? Razones históricas de legitimación de la psicología como ciencia natural, algo que también ha ocurrido en la psiquiatría, y por lo que respecta a la psicología, también razones pragmáticas de competir con la medicación en el terreno de juego de la medicación, que es el de supuestamente la ciencia natural y de la metodología cuantitativa, ¿no? Sin embargo, estas razones ya no debieran condicionar la psicología hoy en día, ¿no? En primer lugar, la metodología cuantitativa no podría tomarse, como a veces se ha hecho, como equivalente a lo único científico y objetivo en psicología. De hecho, la metodología cuantitativa pues puede ser cientificista y mala ciencia cuando adopta y adapta el objeto de estudio al propio método, cuando debiera ser pues al revés, y a veces incurre entonces en lo que yo llamaría pues cientificitis, ¿no? Y por otro lado, la metodología cuantitativa no está exenta de subjetividad. Los datos son objetivos, pero la subjetividad está antes de los datos. Cuando un investigador decide, por ejemplo, estudiar la depresión con la escala de Hamilton o los cuestionarios de Beck, pues esa es una decisión subjetiva a partir de la cual se generan un tipo de datos. Los datos pueden ser objetivos, pero la subjetividad ya es anterior a los datos y que condiciona pues, todo el desarrollo posterior, ¿no? Por su parte, la metodología cuantitativa puede representar incluso lo más científico y objetivo en psicología. Puede ser científico en la medida en que esa metodología sea sistemática y ofrezca pues, un conocimiento pues, coherente y replicable y sistemático en definitiva, ¿no? Y también pues la metodología cualitativa estudia la subjetividad y no hay nada más objetivo que la subjetividad. Un dolor de apendicitis puede ser más real y más objetivo que los intestinos mismos, ¿no? La cuestión es, efectivamente, objetivar esos datos dados a la experiencia, que son los que muy a menudo importan en los contextos clínicos, ¿no? Yo, por mi parte, en los últimos años, pues me he esforzado, he escrito pues, artículos y libros precisamente sosteniendo la psicología como una ciencia del sujeto y del comportamiento, por destacar expresamente estos aspectos del sujeto y también de la subjetividad, sin incurrir naturalmente pues, en los dualismos y reduccionismos que tan frecuentes son pues en nuestra tradición, ¿no? No hay ciencia sin método, pero tampoco existe el método como una cosa en sí misma. No todo lo que se puede medir cuenta, ni todo lo que cuenta se puede medir. Sin embargo, también nos dijo el gran psicólogo Thorndike que todo lo que existe en alguna cantidad. Y esta es la cuestión, ¿no? Que hace desafiante nuestra disciplina y que es importante pues, para un pluralismo que abarque pues, estas
estas dos dimensiones y dos tensiones, ¿no?, que tensan nuestro campo, ¿no? En segundo lugar, como para no superar esos condicionamientos de los que hablaba, los tratamientos psicológicos, como Eduardo ha señalado, pues se han mostrado comparables con ventaja respecto de la medicación, de manera que ya no nos debiera condicionar el estar continuamente jugando en el terreno pues de la medicación, ese cuantitativo y natural positivista al que me he referido. Así que entonces sería hora de ir más allá de la corriente principal, ¿no?, sin excluirla. Más allá de la corriente principal se refiere en este caso pues a la metodología cualitativa, que es tanto como adoptar, reintroducir en psicología el método clínico, ¿no? El método clínico fue alguna vez el método científico de la psicología, y no solo de la psicología, sino de otras disciplinas, ¿no? No está de más recordar que los tres psicólogos más eminentes del siglo XX, como son Freud, Skinner y Piaget, utilizaron el método clínico. Y clínico no era más que Freud en este caso. El método clínico no se reduce a la clínica, pero es uno que enfatiza precisamente el estudio sistemático e intenso de los sujetos, a partir de los cuales extraer conocimientos generales y demás, ¿no? Sin embargo, este ir más allá al que me estoy refiriendo, enfrenta cuestiones de diverso índole, ¿no? Quizá la más complicada son cuestiones filosóficas, en la medida que un enfoque cualitativo de ciencia basada en la perspectiva del sujeto y del comportamiento, supone una cosmovisión diferente, un modo de pensar y de hacer distinto del enfoque de ciencia positivista natural, ¿no? Es una gestalt distinta, pues tipo pato-conejo, ¿no? Si ves uno, no ves el otro, y esa es una gran dificultad. Otra gran dificultad es institucional, de cómo está configurada la docencia, la formación de la psicología. Lo que predomina, lo que básicamente caracteriza la metodología en la psicología es la metodología cuantitativa, y no existe en la misma proporción pues una formación del psicólogo en metodología cualitativa. Hay una desproporción en la formación de los psicólogos. Y hay un desfase entre esta formación y lo que luego, de hecho, necesitan en la práctica pues los psicólogos clínicos, sobre todo, que son precisamente metodologías de acuerdo pues, con ese método clínico al que me he referido, que no es solo clínico, sino que él mismo representa un cierto modo de hacer ciencia, ¿no? La cuestión está en disponer de una metodología cualitativa con estándares de calidad. Y este es el gran desafío pues que tenemos, y que los que trabajan en la metodología cualitativa debieran empeñarse, ¿no? Nadie la excluye por per se, pero si no está incluida en la corriente principal es seguramente también porque carece de estos estándares a los que me estoy refiriendo, ¿no? Hay esfuerzos dentro de la psicología cualitativa, como se llama, pues, por ejemplo, una revista que forma parte de la APA en esta perspectiva, pues en la dirección de establecer estándares de calidad, lo que se llama la confiabilidad metodológica, referida a la fiabilidad, a la fidelidad al tema de estudio, ¿no?, de adoptar el método al tema que se estudia y no al revés, y en la efectividad de que ese método
está logrando los objetivos propuestos, ¿no? Y guías también respecto de la publicabilidad de los resultados, ¿no? Muchos de estas guías, de estos requisitos para publicar estudios con metodología cualitativa son comunes a los requisitos, a los estándares de la metodología cuantitativa, y otros son específicos que también se pueden definir, por lo tanto especificar y establecer pues, criterios de calidad, de manera que los revisores de esos estudios o quienes lean trabajos dentro de la metodología cualitativa tengan criterios acerca de cuáles son buenos y cuáles son malos, y no por el hecho de que uno haya adoptado una metodología cualitativa ya se valida por sí mismo. Esta es la cuestión, ¿no? El método clínico o metodología cualitativa pues incluye una serie de métodos que se entrecruzan entre ellos, empezando por la entrevista semiestructurada. Hoy por hoy no está superado por nada excusa la entrevista semiestructurada como la principal herramienta, el principal instrumento de análisis y también de tratamiento dentro de la clínica. En este sentido, yo mismo pues, he escrito capítulos, invitado por Eduardo Fonseca como editor de esos libros, por ejemplo, Evaluación de la psicosis y otros que ha señalado en la presentación, donde he incluido pues esta perspectiva de la entrevista semiestructurada, que curiosamente donde más está desarrollada es a propósito de la psicosis, ¿no? Que pareciera pues un tema que estuviera dejado de lado, abandonado por la psicología y entre comillas, secuestrado, ¿no? por la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Otro método que tiene que ver con la entrevista semiestructurada es la fenomenología. Otro método es el análisis temático, la teoría fundamentada, el enfoque narrativo. Hay una variedad de métodos dentro de la metodología cualitativa que son justamente fundamentales en la práctica clínica, y son aquellos que echan de menos precisamente los clínicos que pueden estar, sin embargo, muy formados, desproporcionadamente formados en metodologías cuantitativas, ¿no? En relación con los criterios de eficacia para la medición de las terapias, estoy terminando, pero voy a enumerar también aspectos de esta cuestión. Pues efectivamente es hora de ir más allá de medir únicamente la reducción de síntomas, sin dejarla de lado, porque esto también puede ser muy importante, no solo para compararse con otros enfoques, sino también desde la perspectiva del usuario, ¿no? Del consultante o paciente, ¿no? Y además de eso, y sobre todo lo que estaría enfatizando, es mediciones acerca de cambiar la relación con los síntomas, sin necesariamente reducir la topografía de estos, ¿no? Criterios de eficacia referidos a la conexión de sentido, a dar sentido a las experiencias que han perturbado, que están perturbando a las personas que buscan ayuda. La apertura de horizontes, de salidas, lo que yo llamo también en el libro citado, pues el modo subjuntivo de la psicoterapia. No solamente aplicar procedimientos de las cosas como supuestamente son, sino explorar, crear escenarios para otras posibilidades de ser que podrían y que se habrían de medir como eficacia de las psicoterapias, ¿no? La comprensión de sí mismo serían aspectos. De manera que la psicoterapia cuenta tradicionalmente con numerosos criterios de eficacia que no se reducen a la reducción de los síntomas, que serían los que habrían que retomarse, legitimarse como medidas científicas de la eficacia de las psicoterapias, y esta es justamente pues, algo también, digamos, pendiente de crear sus
digamos, sus estándares, ¿no? Que fueran comparables a los estándares de la metodología cuantitativa. La cuestión sería, pues, crear, no sé si procedimientos mixtos, que no es fácil por esas dos cosmovisiones distintas, pero sí, en todo caso, crear estándares de calidad de la metodología cualitativa comparables a los estándares que tiene la metodología cuantitativa. Y por mí, pues lo dejo aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Marino. Como siempre, tu discurso interesante y necesario. Así que yo he estado tomando notas por aquí. Les dejamos deberes para los metodólogos de la cualitativa para que generen estándares de calidad. Y muchas gracias por poner de manifiesto esos ejes de tensión, ¿no? Entre lo ideográfico y lo nomotético, entre la reducción o el reduccionismo y el pluralismo, y sobre todo por centrar la psicología como ciencia de la persona y de la conducta, ¿no? Del comportamiento. Así que, si os parece bien, pues después de este excelente discurso de Marino, le cedo la palabra a Luis. Oye, pues muchas gracias. En primer lugar, gracias por la ocasión de estar aquí. La verdad es que yo creo que son diálogos, ¿no? O debates, pero en mucho sentido diálogos muy necesarios y muy necesarios precisamente de mantener entre nosotros para extender, ¿no? Para elaborar y extender muchas encrucijadas también en las que nos encontramos, que a veces uno tiene la sensación de que la falta de memoria histórica, ¿no? de quizá las generaciones más jóvenes, pues les hacen pasar por alto algunos contextos de los debates que permitirían entenderlos y quizá incluso extenderlos, ¿no? Yo también, muy al hilo de lo que comentaba Marino, en muchos sentidos casi como apostillas, ¿no? Lo que él comentaba, con lo cual estoy muy, muy de acuerdo. Mucho de lo que decía me hacía pensar hasta qué punto a veces la historia de la psicología parece indicar una cierta fascinación, ¿no? De los psicólogos por los métodos, y el pensar que una vez se encuentra un método o un procedimiento, ya se ha encontrado una especie de patrón, ¿no? Sobre el que ir construyendo cosas, irlo replicando e ir fomentando sobre todo la producción de resultados, con una especie de idea como de producción en cadena, ¿no? Casi como un sistema de producción industrial, que al final quizá tiene mucho que ver con publicar también, ¿no? No nos engañemos. Y eso me hacía pensar en muchas críticas, por ejemplo, a la estadística clásica de los propios estadísticos, ¿eh? Y la fascinación a veces, ¿no? Históricamente de la psicología, pues con la estadística inferencial, ¿no? Y como pareció dar ahí con un filón que ha marcado la formación precisamente de muchos de nosotros. Probablemente ha pasado lo mismo con el metaanálisis, ¿no? La fascinación, a pesar de que tiene un origen muy psicológico, ¿no? En la propia metodología, pero la fascinación con esta metodología y la sensación de que todo lo que metes ahí, pues bueno, sale un resultado significativo y a veces justamente muy publicable, y eso también sesga. Y sin duda alguna la fascinación también con los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Con lo que tienen también de aura, ¿no? De cientificidad, de seriedad, cargado mucho justamente del prestigio del modelo médico, que para nosotros ha tenido a la vez que grandes ventajas, grandes inconvenientes. Y me planteaba muy, muy también en la línea que lo estaba haciendo Marino, ¿no? Sino lo que nos falta a veces no es un debate un poco que trascienda esto, ¿no? Un planteamiento que a veces los propios estadísticos o seguramente desde el punto de vista incluso de la bioestadística, hay planteamientos más profundos, ¿no? Más filosóficos que los que nosotros los psicólogos a veces nos permitimos, quizá con una posición demasiado de aceptar cualquier cosa que nos parece convincente, ¿no? Y de ir replicando tanto nosotros como en la formación que impartimos, ¿no? De ir replicando pues, el uso de métodos y de modelos y procedimientos que van, bueno, produciendo resultados, ¿no? Y luego ya veremos qué sale. Quizás sí que estaría bien un poco más de reflexión, ¿no? En muchos sentidos. Ahí se me ocurrían dos anécdotas, pero yo creo que son muy ilustrativas justamente de la importancia de lo que comentaba Marino en cuanto a la investigación cualitativa, sobre todo por una cosa que yo creo que resulta bastante innegable, ¿no? Así, casi entre nosotros, ¿no? Entre psicólogos, pero que no sé cómo se puede llegar a negar, que es que la psicología, y en general yo creo, y particularmente la psicoterapia, tiene lugar en el lenguaje.
Seguro que hay cambios bioquímicos, etcétera, no lo niego, pero al final tienen que estar refrendados por un cambio en el significado, como destacaba también Marino. Al final tiene que haber algo que, porque si no estaríamos hablando probablemente de un ámbito de estudio prácticamente de la bioquímica, ¿no? o de la microbiología celular, que seguro, sin duda. De ahí esta postura también más integradora, ¿no? Incluso de diferentes ámbitos, la consiliencia, que le llaman ahora, ¿no? Este aspecto de varias disciplinas que están reclamando cosas muy parecidas en este sentido. Pero lo nuestro tiene mucho que ver, especialmente en psicoterapia, pero yo creo que en toda la psicología, con cambios que tienen un referente lingüístico. No superficial, no porque sean palabras, sino porque justamente el lenguaje es la forma humana de construir la realidad, incluida la realidad intrapsíquica, ¿no? Entonces, en este sentido, se me ocurría en la línea que decía Marino de la investigación clínica, en el manual clásico aquel de Denzin y Lincoln original de investigación cualitativa, el capítulo precisamente de investigación clínica, la autora se refería a una cosa que a mí cuando lo leí me llamó mucho la atención porque creo que es muy, muy revolucionario en cuanto a hallazgo, que ella comentaba que estaba haciendo, creo que era su tesis doctoral prácticamente, ¿no? Estaba haciendo una investigación sobre la conciliación laboral familiar en mujeres ejecutivas en Estados Unidos y tenía un cuestionario, ¿no? con todo, en la misma línea justamente también que decía Marino, con todo lo reivindicable que puede ser lo cuantitativo. Un cuestionario muy bien diseñado. Ella iba a entrevistar ejecutivas, les preguntaba sobre la conciliación con sus preguntas prefabricadas, con sus ítems en una escala Likert diseñada, etcétera. Y bueno, la cosa iba avanzando hasta que se empezó a dar cuenta, que quizás es esperable, que la conversación más significativa tenía lugar cuando acababa el cuestionario. Entonces, cuando dejaba de hacer las preguntas, sistemáticamente, la mujer a la que estaba entrevistando le decía, ¿te puedo decir ahora mi vivencia de todo esto de verdad? Y no es que estuviera mintiendo en el cuestionario, es que, claro, le estabas obligando a poner una puntuación al final. Y ella, la autora, decía que ahí es donde empezó a interesarse justamente por la investigación clínica, en el sentido de abrir las preguntas al significado propio de lo que la persona quiere transmitir, no forzándole necesariamente a encasillarlo ni en categorías prefabricadas, ni en escalas de respuesta prefabricadas. Con todo el respeto a lo cuantitativo, que en muchos casos justamente complementa mucho lo cualitativo, con una postura genuina de pluralidad, ¿no? De pluralismo, de generosidad metodológica. Eso a mí también me quedó muy claro en otro ejemplo medio anecdótico, pero que al final es lo que te hace cambiar en estas cosas. Recuerdo que me encontraba en unas galerías comerciales en Santiago de Chile y estaba mirando juguetes para mis hijos y habría que comprar. Y entró una niña chilena y preguntó, o sea, tuvo una conversación fuera con su madre, la madre la envió adentro de la tienda y en la tienda la niña preguntó, señorita, ¿este juguete cuánto cuesta? Y la dependiente le dijo el precio en pesos, le dijo, pues X pesos. Y la niña inmediatamente preguntó, ¿y eso es caro? Claro, ahí casi se ve el funcionamiento de lo cuantitativo y cualitativo en su sistema nervioso, ¿no? Está claro que la madre le ha dicho, si no es caro, te lo compro. Yo creo que es muy ejemplar de que el precio es cuantitativo, pero el valor es cualitativo. O sea, la clave en este caso era si es caro o es barato. La niña, con la edad que tenía, no sabía desconstruir hasta qué punto, ¿no? Ahí entramos casi en lógica borrosa, ¿no? En qué nivel empieza a ser caro un juguete y en qué nivel es barato. Lo digo porque fíjense cómo me parece que es clave saber el precio, lógicamente, o sea, hay que saber cuánto vale, pero hay que saber si es caro también. Y yo creo que eso nos pasa incluso como adultos, en muchas experiencias de la vida cotidiana y sobre todo en muchas experiencias que tienen que ver con la terapia, ¿no? Y que en general no constan de comprar objetos materiales, aunque a veces sí, pero imagínense si hay que calcular si un juguete es caro, hasta qué punto no será importante pues, determinar si una ruptura emocional es dolorosa, ¿no? En fin, está claro que hay una escala Likert se queda bastante corta. Entonces, para captar la experiencia subjetiva del cliente, del paciente, del consultante, que es a lo que quería centrar yo en mi presentación, me parece inevitable la pluralidad metodológica justamente porque estamos en una disciplina que trata con un fenómeno, con una serie de manifestaciones de unos cambios que tienen mucho que ver justamente con variables lingüísticas, borrosas, narrativas, que no se dejan apresar fácilmente, y lo sabemos por experiencia, con herramientas estrictamente, pues eso, ¿no? Cuantitativas, con una estadística clásica, por muy prestigiosa que nos pueda parecer, cuando de hecho ya está siendo cuestionada por los propios estadísticos en ámbitos que van desde lo psicológico hasta otras disciplinas diferentes. Ahí, bueno, me parece muy relevante, sobre todo desde el punto de vista de la psicoterapia, la discriminación y la inclusión de los dos ámbitos como especialmente relevantes de investigación de proceso e investigación de resultado.
outcome directamente, no en inglés, el resultado en el sentido directo de eficacia prácticamente. Sí que es cierto que la investigación del resultado ha sido más, no del todo, pero ha sido más sujeto, ¿no? más sometida a investigación, a metodologías más cuantitativas clásicas, probablemente debido a que espontáneamente casi a uno se le ocurre que debe ser al final pre-post, ¿no? Como decir, bueno, pasamos un cuestionario antes, después y miramos si ha cambiado. Con todo lo que tiene esto de relativo, evidentemente, y con todos los matices que se le escapan. Justamente debido en su momento a la crítica demoledora, ¿no? de Eysenck y, bueno, casi, ¿no? a una especie de vuelta a eso que hemos vivido también en los últimos años. Quizá la pandemia lo tapó un poco, ¿no? Pero si conservamos la memoria de lo que estaba pasando un poco antes, todo el tema precisamente de las pseudoterapias, ¿no? Y las pseudociencias, que no dejan de ser otra vez un debate vinculado con el tema de la demostración de que servimos para algo. Claro, ahí es verdad que lo cuantitativo tapa muchas bocas y yo creo que en ese sentido está muy bien. Es decir, mira, aquí está la demostración de que haya una mejoría sintomática, pero sí que es cierto, como comentaba muy bien Marino, que eso no basta, ¿no? Que evidentemente hay que demostrarlo, ¿eh? O sea, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que si uno de repente crea una terapia nueva ex nihilo y no se molesta ni siquiera en demostrar que sirve para nada, por defecto no funciona. Es decir, lo que tiene que uno que partir como científico es que en todo caso hay que demostrarlo, ¿no? No que simplemente por el hecho de haberla creado va a funcionar seguro. Ahora, una vez demostrada una eficacia sintomática, sí que es cierto que hay infinidad de matices que quedan fuera de lo que sería más precisamente la investigación de proceso. Yo en este caso recuerdo un ejemplo que me hizo también darme mucha cuenta de esto, que fue justamente un ensayo clínico aleatorizado que hicimos en colaboración con una universidad del sur de Brasil, que consistía en la comparación de la terapia cognitiva clásica de Beck y de una terapia más integradora, de una terapia cognitivo-constructivista con técnicas más integradoras, en el tratamiento de mujeres con depresión postparto, en la localidad brasileña esta en concreto. El diseño, además los compañeros de Brasil eran epidemiólogos, con lo cual el diseño la verdad es que era correctísimo desde el punto de vista prácticamente de bioestadística. Las terapias estaban distribuidas al azar, los terapeutas estaban formados en los dos modelos por autoridades tanto de una terapia como de la otra, abrían un sobre antes de entrar con el cliente y sabían qué terapia aplicaban, había medidas de adhesión a la terapia, etcétera. Y como pueden esperar y como suele pasar en estas cosas, la diferencia fue mínima, ¿eh? Fue ligeramente a favor de la terapia constructivista integradora, seguramente porque estaba más adaptada al fomento de la alianza terapéutica, pero clínicamente casi despreciable, aunque fuera, bueno, ligeramente favorable a una de las dos terapias. Lo curioso es que entre las medidas de cambio que habíamos introducido estaba la rejilla de constructos personales de Kelly, en las que se medían los diferentes roles, diferentes aspectos del self de las mujeres antes de estar embarazadas y después de dar a luz. En esa medida, cuando se comparaba pre-post, así como cuando se comparaba en medidas de depresión y de ansiedad, más o menos el cambio era el mismo, cuando se comparaba el contenido del cambio, que en ese caso la rejilla sí que permitía hacerlo, era curioso observar una cosa que quizá era evidente, pero no se nos había escapado, que es que las dos terapias fomentaban un nivel de cambio similar, pero por vías diferentes. Por ejemplo, y quizás esperable, ¿eh? La terapia cognitiva fomentaba literalmente la modificación del pensamiento, es decir, iba, y además era su pretensión, iba a corregir pensamientos disfuncionales respecto a lo que sea, la maternidad, la lactancia, la vida futura, etcétera. Y la terapia constructivista integradora fomentaba cambios centrados en la construcción del self, mucho más que en los procesos de pensamiento. Curiosamente, a nivel sintomático, la diferencia no era significativa, pero el proceso por el que habían cambiado sí, lo cual modestamente creo que aporta un resultado importante en el sentido incluso de integración en psicoterapia. Es decir, bueno, pueden haber dos terapias que fomenten un mismo nivel de cambio, pero por mecanismos intrapsíquicos, en este caso, o interpersonales diferentes. En este sentido, por ejemplo, entre otras, la rejilla de constructos personales de la teoría de constructos de Kelly es una herramienta absolutamente centrada en el paciente, cliente, consultante. Todos los significados emergen de él, no está prefabricada en absoluto, con lo cual casi diríamos que es esencialmente cualitativa y, sin embargo, al final es una matriz de datos, ¿no? Que los que la conocen ya lo saben, que se puede someter a cualquier tipo de análisis estadístico sofisticado. Sería un buen ejemplo de combinación cuantitativo-cualitativo.
Nosotros estamos trabajando recientemente junto con un grupo de investigación constructivista de la UNED en aplicar lógica borrosa a la del diseño de mapas cognitivos a partir de los constructos que aparecen en la rejilla de constructos personales, lo cual permite una combinación de investigación entre cualitativo y cuantitativo y entre proceso y resultado muy interesante, que al menos desde nuestro punto de vista combina lo mejor de lo que comentaba Marino en la presentación anterior, es decir, mantener un criterio evidente, ¿no?, de rigor científico, de seriedad, son formulaciones de matemáticos, entre otras cosas, de rigor científico, de seriedad, de cientificidad literal, no de cientifismo, y a la vez estar totalmente adecuada al caso concreto en que se puede aplicar, con la ventaja incluso colegiada, por decir, lo que podría representar el, por ejemplo, introducir formas de evaluación del cambio terapéutico estandarizadas, con lo cual adaptables, por ejemplo, por una institución grande y a la vez absolutamente personalizadas. Entre otras cosas, me sumo a lo que comentaba Marino justamente de investigación, por ejemplo, discursiva, narrativa. Los dos últimos números, por ejemplo, de la revista Psychotherapy Research se basan en Machine Learning, y la verdad es que ya aparecen de otro planeta directamente. O sea, es ya una base en Machine Learning aplicados justamente a la investigación en psicoterapia, ¿eh? Y ahí sí que se ve claramente que eso ya trasciende las propias teorías. Eso ya va más directamente a modelos de computación. Hablando de esto, los modelos de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo. Es decir, hoy en día hay métodos que evidentemente van mucho más allá y complementan lo cuantitativo clásico, que tienen una base muy cualitativa en muchos casos, muy lingüística, y que sería cuestión, como decíais al final de la presentación anterior, de lanzar el guante a los metodólogos y a todos nosotros, en el fondo, ¿no?, los que combinamos pues investigación, práctica y docencia, para que los incorporemos, mejoremos y adaptemos a nuestros ámbitos de investigación, porque creo que mejoraría mucho precisamente el ámbito de la psicoterapia en general, no necesariamente la metodología, sino que al final iríamos quizá a diseños terapéuticos mucho más adecuados a la situación particular del cliente particular en un tipo de relación particular. Lo cual, dicho sea de paso y ya acabo, quizás sea una vía de salida al callejón sin salida, justamente, a lo que nos ha llevado en muchos casos el abuso del modelo médico, ¿no?, de tratamientos prediseñados para diagnósticos basados en patologías que parecen tener casi un origen orgánico, ¿no? Es decir, aquí estaríamos hablando probablemente mucho más de variables transdiagnósticas, de procesos transdiagnósticos muy psicológicos y además de un enfoque muy integrador en psicoterapia, lo cual parecen ser dos tendencias muy, muy actuales en psicoterapia. No me quiero extender más porque la cosa, la verdad, es que da para un máster entero, ¿eh? Pero creo que la riqueza justamente de esta propuesta es el diálogo entre nosotros, con lo cual lo que quería era formular, pues eso, la esperanza de que, en resumen, de que a veces nos enamoramos de modelos que ya han quedado desfasados, ya incluso desde la propia metodología que los ha planteado, y que estaría muy bien una llamada a la pluralidad, a la generosidad y a mirar más allá de lo que ya sabemos, en función de no ir replicando lo mismo, porque nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, que es mucho, pero que se puede ir más allá. Muchas gracias por vuestra atención. Excelente, Luis. Muy bonita e interesante reflexión esa última, ¿no? Pues claro, evidentemente llegar hasta este punto ya es mucho, pero este punto nos permite seguir caminando hacia otros, ¿no? Dentro de esta reflexión que lleva múltiples niveles, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, epistemológico, metodológico y sobre todo llegando hasta la práctica clínica, ¿no? Y también me quedo con esa idea de la importancia, como empezaste el discurso, de los modelos que tenemos los psicólogos y que a veces damos por hecho casi sin cuestionarlos, ¿o no? Esto pasa mucho en el campo de la psicosis, como antes comentaba Marino, que es que damos por hecho que la psicosis, o se dice que la psicosis es un trastorno mental grave incapacitante, y resulta que eso no está demostrado. Lo mismo pasaría con la estadística, ¿no? Que incluso el modelo de inferencia y probabilidad, etcétera, también se critica, etc., 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 ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tus reflexiones, que yo creo que has recogido muy bien el calado del asunto. Y si os parece bien, pues damos paso a Alberto. Y bueno, pues nada, Alberto, es tu turno cuando quieras. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos los asistentes y, por supuesto, antes de nada, agradecer la invitación a participar en esta mesa tan interesante como necesaria, como comentábamos. Y también agradecer a Marino y a Luis porque, de alguna manera, me han allanado ya un poco el camino a lo que voy a exponer yo, que creo que va a estar relacionado en bastantes de los puntos y en los que finalmente voy a acabar atreviéndome incluso a hacer unas propuestas acerca de
creo yo que tendría que ser los criterios que debería reunir a un tratamiento psicológico para poder decir que es eficaz. Pero antes creo que hay muchas preguntas que tenemos que resolver o muchas cuestiones en las que tenemos que llegar a un acuerdo, un consenso, que de alguna manera se han ido tocando esta mañana. Primero, el ver este tema que también está ahí en el aire, ¿no? ¿Qué es un buen resultado cuando hablamos de tratamientos psicológicos o de psicoterapia? ¿Qué es un buen resultado y para quién es un buen resultado, ¿no? Generalmente en los ensayos clínicos o en mucha investigación, como se ha ido comentando, nos estamos centrando en la reducción de los síntomas y tendríamos que plantearnos si ese es un criterio suficiente y siempre necesario para concluir con tratamiento es realmente eficaz, ¿no? Y de nuevo, como comentaba, ¿no? ¿Para quién decide si un tratamiento ha funcionado o no? Lo decidimos nosotros como psicólogos, un equipo, una administración, es la persona que acude a terapia la que tiene la última palabra, es la teoría detrás del tratamiento que tiene sus propios criterios para decidir si un tratamiento ha funcionado. Yo ya digo claramente que para mí lo más importante es la visión que tiene la persona que acude a terapia fundamental, pues en la línea que iba comentando también, delineando Luis. Y tendríamos que ver también luego qué criterios tenemos en cuenta a la hora de decidir si un tratamiento ha funcionado o no. También yo digo de entrada que yo lo que vengo a proponer es que debería darse más peso a criterios de efectividad, es decir, ver hasta qué punto los tratamientos psicológicos funcionan donde se llevan mayoritariamente a cabo, que es en el contexto real, entre comillas, es decir, en la práctica rutinaria del día a día, en las consultas de psicólogos clínicos, en los centros de salud mental, en diferentes servicios y clínicas donde se lleva a cabo trabajos con psicoterapia. Porque ahí es donde nos encontramos con las personas reales que muchas veces, por decirlo así, entre comillas reales, no tienen mucho que ver con ese paciente promedio del que habla, por ejemplo, Marino en su último libro, que es el que se estudia en los ensayos clínicos, que bueno, está seleccionado de tal manera que muchas veces pues, no es representativo de lo que nos vamos a encontrar después en la consulta. Entonces, tiene que tener, creo yo, mucho valor lo que opina la persona acerca de si ese tratamiento ha funcionado más allá del criterio cuantitativo, ¿no? Volvemos a este tema que se viene comentando, del combinar, yo creo que sí que hay que combinar lo cuantitativo con lo cualitativo, porque de alguna manera sí que tenemos que rendir cuentas acerca de si lo que estamos haciendo funciona, no solo frente a los consultantes, sino frente a las administraciones, a nivel social, político, económico. Sí creo, también en consonancia con lo que comentaban mis predecesores, que sería importante tener indicadores flexibles en el sentido de utilizar una metodología pluralista y también diferentes medidas o diferentes criterios que pueden variar en función del caso y en función del contexto y el tipo de intervención para comprobar que efectivamente el tratamiento que hemos utilizado ha funcionado. Siempre dentro de unos límites, evidentemente, que sean los éticos, los de la evidencia y de este tipo. En ese sentido, a mí me gusta mucho y vengo a plantear en gran parte este trabajo dentro del paradigma de la evidencia basada en la práctica, que no ha tenido demasiado desarrollo o demasiada extensión, aunque ya lleva 20 años hablándose de ello, sobre todo en Reino Unido, que tiene que ver mucho con el tema de la efectividad y al fin y al cabo se refiere a identificar qué estamos haciendo en nuestra atención del día a día, fuera de los ensayos clínicos, en nuestro trabajo diario con los consultantes, saber bien qué tipo de tratamientos o en qué estamos basando nuestras intervenciones y ver también qué resultados obtenemos. Porque sí que tenemos muy claro que en los estudios empíricos, digámoslo así, o muy centrados en resultados, tenemos que tomar algún tipo de medida para ver hasta qué punto la intervención ha funcionado, pero no lo hacemos tan a menudo como sería aconsejable en el día a día en nuestras intervenciones. Damos por sentado que lo que hacemos es lo mejor y seguro que lo hacemos con esa idea y creyendo fervientemente en eso, pero sería recomendable que fuéramos más allá y viéramos hasta qué punto lo que hacemos funciona. Porque creo que sería fundamental encontrar cuál es la mejor evidencia disponible para el contexto en el que trabajamos cada uno. Al final, una crítica que se le puede hacer a los ensayos clínicos
es que se aplican en una cultura determinada con un tipo de personas con unas características concretas que pueden no parecerse o ser incluso totalmente diferentes a las características de la población en la que yo trabaje en mi consulta o la que trabaje aquí a 5 minutos en el centro de salud mental que hay aquí al lado, etcétera. Y ya no hablemos de otras culturas o otros entornos socioeconómicos. Fundamental el que detectemos o sepamos ver si la intervención funciona en el contexto en el que se va a aplicar, ¿no? Por eso insisto en esta importancia de centrarnos en lo que es la efectividad. Y no solo el contexto de la población, sino también con el equipo o los profesionales que estén trabajando. ¿Cuál es el mejor tratamiento que pueda aplicar un profesional determinado en función de sus habilidades y otro tipo de cuestiones? Este asunto de la evidencia basada en la práctica, en resumidas cuentas, lo que implicaría sería esta serie de puntos, ¿no? Que identificáramos claramente qué estamos haciendo, qué tipo de intervenciones llevamos a cabo, lleváramos a cabo una serie también de medidas para monitorizar los resultados que estamos obteniendo, hasta qué medida está funcionando, lo que luego nos puede permitir, si hacemos un análisis más exhaustivo, identificar incluso subgrupos de poblaciones con las que funciona mejor o peor la intervención que hacemos, porque es importante también ver aquellos casos en los que no funciona lo que hacemos, qué otro tipo de intervenciones pueden ser las más adecuadas para ellos, ¿no? Antes mencionaba Eduardo en su presentación el proyecto SICAP, que sin duda nos está aportando muchísimo a la psicología clínica. Y yo estaba pensando pues, también la intervención que se hace en atención primaria aquí en Asturias, que no sigo el modelo SICAP, pero que también han publicado resultados y que me ha remitido mucho, me recuerda mucho este tema de la evidencia basada en la práctica. Porque sin partir de un tratamiento manualizado o protocolizado, lo que han hecho es tomar diferentes variables cuantitativas y de alguna manera cualitativas también, identificando también qué tipo de intervenciones se están llevando a cabo los diferentes psicólogos y psicólogas que trabajan en atención primaria para ver hasta qué medida estaba dando unos resultados de un tipo o de otro. Eso sería ver un poco cómo funciona una intervención determinada en el contexto, como decía, real y que más real, por decirlo así, que la atención primaria, ¿no? No se trataría de sustituir la práctica basada en la evidencia por la evidencia basada en la práctica, sino de complementarlo de alguna manera, ¿no? Y no solo de ver resultados en ese sentido de alcanzar los objetivos o reducir síntomas, sino también obtener otro tipo de feedback, como puede ser la opinión de los consultantes o expertos, variables de procesos, como mencionaba también Luis, etcétera, ¿no? Con el objetivo último, por cierto, de poder compartir esa información con otros servicios, otros contextos similares que puedan enriquecer y mejorar la práctica profesional que llevamos a cabo. Y como decía también antes, yo daría especial importancia a la hora de estudiar hasta qué punto funciona un tratamiento a la opinión, y aquí entra la parte más cualitativa, de los consultantes acerca de esa intervención, ¿no? Algo que yo he dado aquí en llamar una especie de práctica reflexiva conjunta, ¿no? Cuando se está finalizando, ya sea exitosamente o incluso cuando ha fracasado una intervención en terapia, sería creo que muy interesante, muy enriquecedor tener esta conversación con aquella persona que ha participado en el proceso de terapia, en la que se pueda intercambiar opiniones tanto del psicólogo como de esta persona acerca de qué es lo que ha cambiado, más allá de lo que miran los test, que ha cambiado, cómo se llegó a dicho cambio en la opinión de la persona, aquí también contará la opinión del psicólogo o de la psicóloga, en qué medida ese cambio que se ha producido es saludable en función de lo que sabemos del conocimiento básico de psicología, a qué se atribuye también el cambio. Muchas veces tendemos a atribuir todos los cambios a la intervención o a nuestras habilidades como psicólogos, pero los estudios muestran que el mayor porcentaje de la varianza de resultados en psicoterapia se debe más a variables o a factores del consultante y de su contexto. ¿Y cuál fue el papel de cada uno, ¿no? En este sentido? Y por supuesto, creo que sería fundamental incluir y tener muy en cuenta los principios de cambio comunes y los factores comunes que han demostrado de forma consistente que se asocian a mejores o peores resultados en la intervención psicológica, aparte del modelo o de la técnica específica que se utilice.
Es decir, en qué medida el tratamiento que estemos estudiando o que queramos saber si funciona o no incluye factores comunes con apoyo empírico. Luego, por supuesto, el modelo, en función de su base teórica y de su epistemología, tendrá que integrar de alguna manera o dar sentido a los factores comunes dentro de la teoría y para que sea algo sensato y no una especie de Frankenstein donde se mezclen factores que no tengan sentido en sí mismos. Creo que todos los tratamientos deberían describir principios del cambio que sean comunes, ¿no? Por lo tanto, aquí vendría un par de propuestas que haría yo, un poco sintetizando lo anterior, y creo que tendríamos que tener en cuenta siempre a la hora de estudiar los tratamientos psicológicos, la psicoterapia, ¿no? Utilizar medidas de resultado, pero que sean significativas para ambos, ¿no? Que tengan sentido, sobre todo para la persona, que es la que está buscando un cambio, ¿no? Que la reducción de síntomas, como mencionaba Marino, yo estoy de acuerdo, también puede ser importante, y a lo mejor en un caso es lo más importante, pero en no pocos, o quizás incluso en la mayoría, no es lo más importante, o por lo menos no es un criterio para decidir que un tratamiento psicológico, que no nos olvidemos que estamos hablando de psicológico, no de médico, ha dado un resultado o no. Y tendríamos que empezar a hablar también en términos de tratamientos psicológicos. Un problema que veo con los ensayos clínicos es que estamos diseñando tratamientos para tratar trastornos de dudosa validez, es decir, te quitas etiquetas diagnósticas, ¿no? Cuando luego sabemos que lo que se parecen dos personas que cumplen criterios de depresión es muy poco en muchos casos, ¿no? Tendríamos que buscar una buena definición de lo que es un problema psicológico, que eso ya también daría para otro debate y muchas horas, ¿no? Pero sí que sería, creo, un objetivo importante, ¿no? Tratar problemas psicológicos, no tratamos trastornos, y aún así tiene mérito que aún tratando trastornos, que no es lo propiamente psicológico, tengamos un montón de tratamientos que han demostrado ser útiles. Nutrirnos de la evidencia basada en la práctica, es decir, de ver en el día a día lo que estamos haciendo, como mencionaba antes, y qué puede ser lo más adecuado para un contexto específico. Recabando, por supuesto, esas opiniones, ese feedback cualitativo de los consultantes sobre cómo ha influido la terapia en su vida. También que nos critiquen todo lo posible y nos den sugerencias, ¿no? Aunque no sean expertos en psicología, pues también tienen mucho que decir acerca de su proceso y de lo que les sirve y no les funciona. La idea es integrar todo este feedback obtenido para mejorar la eficacia y la efectividad de los tratamientos psicológicos. Y ya para finalizar, hasta me atrevería, no sé si es muy osado, a incluir un checklist, un poco una lista de todos los puntos que considero que debería incluir un tratamiento para que le podamos dar el sello de que es eficaz. Y no son puntos que añada por mero capricho, sino porque tienen que ver con aquellos factores que demuestran, más allá de los modelos, más allá de las técnicas, que influyen positivamente en los resultados de la terapia, aumentando la probabilidad de que un tratamiento sea exitoso, ¿no? Aquí incluiríamos tanto el describir qué competencias y habilidades específicas tiene que desarrollar el profesional, las características, preferencias de la persona que van a influir a la hora de adaptar la intervención de una manera o de otra, y que hay estudios que demuestran algunas de ellas su importancia. Por supuesto, una manera práctica y personalizada de organizar la información, formulación de caso, que podría variar. Ya varía dentro de los enfoques y generalmente se incluye, pero quizás tendremos que sistematizarlo un poco más. Y principios del cambio que deberían, en mi opinión, basarse no solo en lo que dice el modelo de terapia, sino y fundamentalmente en los conocimientos que nos aporta la psicología más allá de la clínica, la psicología básica, la psicología social, la psicología evolutiva. Por supuesto, todo desde una perspectiva contextual, teniendo en cuenta las circunstancias y que las personas no somos independientes y nos influye totalmente nuestro entorno, nuestras circunstancias, ¿no? Y nuestra historia. ¿Cuáles serían los criterios para considerar que la intervención ha sido efectiva?
siempre aludiendo a lo que sabemos que son acciones saludables para la persona, y esto lo demostrará la investigación básica casi en psicología, o psicología de la salud. Bueno, y ya lo más habitual que se suele incluir, ¿no? Que al final es lo que tiene más peso en los manuales y quizás tendría que tener un poco menos, que son los medios, las técnicas que se van a utilizar para tratar de alcanzar esos objetivos, ¿no? Y, por supuesto, como último factor a incluir, ya lo mencionaba antes, factores comunes que han demostrado su eficacia, donde incluiríamos desde el más básico y conocido y estudiado, como es la alianza terapéutica, fundamental en todos estos asuntos. Y hasta ahí es donde quería exponer. Gracias por vuestra atención y abierto ahora al debate. Muy bien, Alberto, excepcional. Muchísimas gracias por recoger ese guante de Marino y de Luis y darle un poco de forma y llevarlo un poco al tema un poco que tocaba exponer, y sobre todo por bajar al terreno de juego, al barro, y hacer una propuesta, ¿no? Que yo creo que es lo más difícil. Y es meritorio y encomiable, ¿no? Que tú hayas recogido el guante de lo que hemos ido hablando y haberlo materializado ahí en una especie de propuesta que sabemos que no es nada fácil y hay que tener un buen formateo para proponerla, ¿no? Os agradezco a todos vuestras magistrales intervenciones. La gente ha ido hablando en el chat. Concretamente tenemos 3 cuestiones y, si os parece, pues las podemos comentar aquí. Creo que tenemos unos 10 minutos para poder debatir, hablar sobre ello. Entonces yo os lanzo las preguntas, ¿no? Bueno, en general me gustaría empezar no con una pregunta, sino con un comentario que creo que es el sentir y el padecer de este debate, y creo que es sumamente constructivo que se empiece por esto, que es que AAR, que no sé quién será, pero le agradezco su comentario, comenta que me está pareciendo una ponencia muy interesante, muy en la línea que se ha comentado de tender puentes y abrir caminos. Y yo creo que esa es la cuestión de este debate, ¿no? De poner encima de la mesa estos puntos de vista para precisamente tender puentes, abrir caminos dentro de la pluralidad que hemos comentado, ¿no? Y luego, hasta el momento actual, hay dos cuestiones que, si queréis, os planteo la primera, la debatimos, y cuando acabe el debate, si se extiende mucho, pues lo paramos, que es, comentaría la segunda, ¿no? Ayer, OnePoll, que todos conocemos, destacaba que, independientemente de la necesidad de implementar tratamientos basados en la evidencia, la clave de la efectividad de cualquier psicoterapia son las habilidades del terapeuta, especialmente las relacionadas con la relación terapéutica. Y pregunta, bueno, pues, ¿cuál es vuestra opinión a este respecto? Y creo que la pregunta la hacía Ángel, así que muchas gracias, Ángel, por intervenir y por estar aquí presente. Y nada, ¿qué opináis vosotros de esta cuestión? Que sé que sois ampliamente conocedores de la misma, ¿no? Así que, pues, no sé si quieres, Marino, empezar y luego continuamos el resto, etcétera. Sí, yo por mi parte, pues no sé lo que dijo exactamente ayer OnePoll, pero conozco la obra de OnePoll y, desde luego, uno de los énfasis que él hace en la eficacia de los tratamientos es sobre todo la rationale, ¿no? La teoría psicológica que se le ofrece al consultante y que le resulta verosímil, creíble y que fundamenta entonces un entendimiento de su problema y un procedimiento coherente con ese entendimiento, y de ahí derivan pues las acciones terapéuticas y las habilidades, ¿no? De manera que me da la impresión, por la pregunta, que él enfatizó las habilidades terapéuticas, con lo cual pues no tengo nada en contra de su importancia, pero quería situarlas, que esas habilidades terapéuticas son subsidiarias, de acuerdo con OnePoll, de la rationale, de la teoría explicativa, que la terapia, yo no concibiría una terapia que no tuviera una teoría coherente, sistemática, acerca de lo que le pasa al consultante y de lo que habría que hacer con él, ¿no? Y lo dejo ahí para dar ocasión a... Muy bien, pues
a los demás, ¿no? Si quieres, Luis, y luego Alberto, Sí. y así seguimos en orden. Sí, sí. A mí la pregunta me recordaba esto que dicen en inglés de que the data are always friendly, ¿no? O sea, como los datos siempre son amistosos. Yo creo que One-Paul, he tenido el placer de traducir este último libro suyo, el gran debate de la psicoterapia. Y no digo que me lo sé de memoria, pero casi. Pero la verdad es que habla desde tal cantidad de datos que ya a uno le gustarán o no le gustarán, pero lo que no son es demasiado discutibles. O sea, cuando pregunta, ¿no?, qué opinamos, más bien es quizá qué reacción nos provoca cada uno de nosotros, pero es que, claro, no me imagino diciendo pues no estoy de acuerdo, porque es que es apabullante y lo sabemos todos, ¿no? La evidencia a favor de que el estilo del terapeuta, la personalidad del terapeuta, las habilidades del terapeuta son una variable clave, lo cual, por cierto, creo que nos vuelve a distinguir mucho del modelo médico, ¿eh? Quizá nos aproxima más a un modelo de la educación, en este caso, que no ha habido tanta metáfora en esto, ¿no?, desde la psicoterapia, pero quizá nos aproxima más a eso. Y es evidente que tú puedes tener el mejor material educativo posible y ser un impresentable. Yo creo que la formación en psicoterapia descarta los impresentables, eso también, ¿eh? Quizá por eso llega a un punto en que la alianza terapéutica siempre es muy alta, porque, claro, los que al final sobreviven son buenos en eso, pero que evidentemente dentro de eso los hay mejores y peores. Y es verdad que el modelo puede ser el mejor, las técnicas tal, y bueno, como decía Neymeyer, las técnicas no es algo que se haga al cliente, es algo que uno usa para que el cliente haga por su cuenta. Entonces, evidentemente, si tú le agradas, le caes bien, hay una racional, ¿no?, como decía Marino, que es convincente, la has sabido transmitir de forma convincente, funciona mucho mejor. Lo cual seguramente es muy inexplicable desde un punto de vista bioquímico, ¿eh? O como mínimo biomédico. Bioquímico quizás sí, pero biomédico no. Es decir, debería funcionar, lo aplique quien lo aplique, aunque fuera un vídeo de YouTube. Es decir, pues no. Muy bien, muchas gracias, Luis. Alberto. Claro. Bueno, pues poco más que añadir. Como dice Luis, los datos son abrumadores. No es una cuestión de opinión, sino de hechos y, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final, cómo se puede aplicar un tratamiento sin que el profesional tenga las habilidades adecuadas. Además, si aceptamos la metáfora de que nosotros somos como el instrumento o el dispositivo a través del cual se le inyecta la terapia, por decirlo así, perdonad por seguir con la metáfora médica, pues si no estamos bien afinados, pues evidentemente bien calibrados, la intervención no va a ser eficaz, ¿no? Luego también es un artefacto el diferenciar lo que es técnica de lo que es habilidad del terapéutica, de lo que es una intervención específica. La alianza es una cuestión de personalidad, de característica del terapeuta, es una técnica también que se aprende, ¿no? También es una cuestión a debatir, ¿no? Muy bien, pues si queréis la última cuestión, y si da tiempo tendríamos otra, que es de Susana Al-Jalabi, que ella es una de las artífices de este debate, que no está aquí presente, pero está copresente. Así que gracias, Susana, por que eres artífice de este debate. Y ella pregunta un poco, y es muy buena pregunta, porque al final es, bueno, y a partir de este debate, ¿qué, no? Entonces, Susana comenta que ¿consideráis que es posible un documento de consenso para la profesión de la psicología? Estaríamos hablando de la psicología española, pero en general de la psicología. ¿Creéis que sería posible tras este documento, tras las dificultades expuestas? Pues Marino. Sí, yo ciertamente estoy convencido de que sería posible, amén de necesario, ¿no? Es cuestión de buena voluntad y de no considerar que los otros son estúpidos y que uno es el que representa digamos, el saber, ¿no? Y desde luego sí que sería posible, no sé, tomando como muestra los 4 que tuvimos la ocasión de compartir este simposium, pues está claro que sí, ¿no? Y yo creo que sería también una buena manera de empezar, vamos, ya está empezado con este debate que aquí abrimos en hora y cuarto, y sería una buena manera de continuar. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Yo creo, la pregunta de Susana es en la psicología no lo sé, en la psicoterapia quizás sí, ¿no? Y además resuena con intentos internacionales que hay últimamente desde, por ejemplo, la Society for Psychotherapy Research y SEPI, ¿no? Y la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration hay gente como Goldfried y compañía que insisten mucho que ya está, ¿no?, que ya está bien de explorar y que quizás es el momento de empezar a definir lo que ya sabemos.
¿no? Otra cosa es que lo que ya sabemos lleve a un consenso o no, pero al menos establecer las bases de que hay cosas que sabemos y las sabemos muy repetidamente, ¿no? Y yo creo que eso lleva espontáneamente al estar de acuerdo en cosas y como mínimo el proceso de explorarlas es muy interesante en el sentido que decía Marino de ahorrarse lo que ha pasado a veces de que es que mi enfoque es el mejor, ¿no? O mi manera o mi método es el mejor. Es decir, oye, hay una pluralidad que nos tiene que llevar justamente a la generosidad de que sabemos muchas cosas como colectivo, como psicoterapeutas, no como psicoterapeutas con un apellido determinado. Muy bien, muchas gracias. Alberto. Sí, no, yo creo que no solo es posible, sino que es necesario también ese documento de consenso. Quizás hoy ha faltado aquí alguna voz que tuviera una opinión más discordante porque hemos ido todos en la misma línea y no sé hasta qué punto es del todo sano, es agradable, pero quizás estaría bien también escuchar otras voces, ¿no? Y se escucharán, supongo, en algún momento. Pero como digo, también creo que sí que es posible y sí que es necesario, a pesar de que hay muchas personas excesivamente enamoradas de su teoría y de su modelo y les puede costar un poco aceptar algunas cosas de las que hemos hablado aquí, ¿no? Muy bien, pues es bueno salir de ese egocentrismo en términos piagetianos, ¿no? Pues creo que no sé si tenemos tiempo para una última cuestión, pero bueno, Anne Creuz comenta que pues da las gracias, que es una buena exposición y una buena propuesta, y un poco el lugar del supervisor a la hora de aumentar la capacitación y la formación continua son imprescindibles, a mi entender, comenta ella, ¿eh? La importancia del feedback, de la chess league, etcétera. No sé si queréis comentar algo al respecto a la figura del supervisor, pero entiendo que también todos estaríamos de acuerdo con esta figura, que también está muy puesta encima de la mesa ahora. Y yo creo que para ajustarnos a la hora que son 1:15, a mí me gustaría pues recoger el guante de todos vosotros. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con Alberto que faltaría igual alguien más en una nota discordante y le continuaremos en esta línea e invitaremos a ese debate constructivo y crítico que creo que es necesario e interesante. Y desde aquí, por parte de los ponentes, os agradecemos a todos de todo corazón vuestra participación y vuestro tiempo hoy acompañándonos aquí a nosotros, un sábado por la mañana. Esperemos que este tiempo con nosotros pues hoy os haya servido a reflexionar y a adquirir nueva información, y agradecemos a la organización y en concreto a Hermida y a Susana pues su invitación a hacer este debate que considerábamos que era necesario y abre el camino pues a continuar en esta línea y a proponer esa base inicial para seguir caminando con un objetivo común, ¿no? Así que si queréis comentar algo a estos excelentes ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, y nada, nos encomendamos en la siguiente mesa o simposium y pues muy buen congreso para todos, que vamos, estamos completamente seguros que será un éxito rotundo, ¿no? Así que muchas gracias a la organización y muchas gracias a los ponentes y a los escuchantes oyentes, ¿no? Pues nada, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.